John Forsythe, Linda Evans y Pamela Sue Martin, al frente de un reparto de máximas estrellas. Dinastía, muy pronto, aquí, en Tele12, televisora color. ¿Qué exige usted a un buen whisky? ¿Un sabor pleno y personal? ¿Añejamiento especial en cascos de roble? ¿El color del oro líquido cayendo sobre los brillos de hielo? En una palabra, el gusto de la vida en un sorbo. Entonces, sea usted exigente. Él le responderá. Tiller's, palabra de whisky. Martini Internacional. Para Martini, el sabor de tu mundo que invita a vivir, presenta el gran programa de preguntas y respuestas, Martini Pregunta, directamente desde los estudios de Tele12, Canal 12 y en cadena con CX14, El Espectador, y CX22, Radio Universal. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están ustedes? Martes, día de Martini Pregunta, el más apasionante torneo del saber, con 7 días con ustedes, amigos, directamente desde los estudios de Tele12, televisora color, también en simultánea por CX14, El Espectador, CX22, Radio Universal, y este año también, amigos, con la red Televisión Color del interior de nuestro país para llegar a los 4 puntos cardinales de nuestro querido Uruguay. Señoras y señores, junto a Silvia vamos a pasar ahora a la presentación de los señores participantes junto a sus correspondientes temas. Vamos a ellos. En primer lugar, el señor Heber Batista, tema Campeonatos Mundiales desde 1930 a 1978. Dio respuesta correcta a 3 de las 4 preguntas formuladas. Tiene 3 puntos. Participante número 2, el señor Fernando Funes. Tema, obras de Richard Wagner. Contestó en forma correcta a las 4 preguntas que le han sido formuladas. Tiene, por lo tanto, 4 puntos. Señor Gabriel Marquicio, tema Vida y obra de Salvador Dalí hasta 1950, respondió correctamente también a las 4 preguntas que le fueron formuladas y tiene por lo tanto 4 puntos. Señor Juan Carlos Aguilar, el tema Historia del Tercer Reich de 1939 a 1945. Ha contestado correctamente 2 de las 4 preguntas formuladas, tiene por lo tanto 2 puntos. Y por último, la señorita Liliana Baroncini, tema La Divina Comedia. Sus respuestas a las 4 preguntas formuladas fueron correctas, teniendo por lo tanto 4 puntos. Señoras y señores, vamos ahora ya al desarrollo del programa de esta noche de Martini Pregunta. La presencia de quien lo conduce, como todos los martes, Homero Rodríguez Tabeira. Buenas noches, señoras, señores oyentes y televidentes de todo el país. A través de esta estupenda cadena del saber, estamos llegando en forma directa y simultánea a todos los rincones del territorio nacional y aún más allá a través de las emisoras radiales participantes. En este tercer programa comenzamos a vislumbrar el color y el calor de la emoción por cuanto hay 3 participantes que van invictos, habiendo contestado acertadamente todas las preguntas. Y ustedes saben que en cada serie de clasificación deben quedar solamente 2. Vamos a ver la suerte que corre cada uno de ellos, porque incluso aquellos que perdieron 1 y hasta 2 puntos siguen en carrera. Muy buena suerte para todos los señores participantes. Señor director, cuando guste, el habitual paneo de cámaras del comienzo para presentar a los integrantes del jurado de Martini. En primer término,
vemos al profesor Carlos Pitaluga Vidal, coordinador general del programa y a la vez jurado en historia. Luego, al doctor Pedro Ipuche Riva, jurado en música. Licenciado profesor Jorge Medina Vidal, actúa como jurado en literatura. La profesora Alicia Haber, que aparece ahora ante cámaras de Tele12, jurado en el tema arte. El periodista señor Ricardo Lombardo, jurado en fútbol. Y esta noche damos la bienvenida al ingeniero profesor Luis Mateo Fernández, que actúa como jurado en geografía. Finalmente, la presencia del escribano Héctor Suárez Laporta, supervisando y avalando las actuaciones de Martini Pregunta por 100.000 nuevos pesos. Bueno, y ahora Martini Mediante, que seguramente está acompañándoles a ustedes en todos sus hogares. Vamos a un breve corte comercial, señor director, y luego comenzamos con este apasionante tercer programa de la primera serie. Adelante. Martini es ese sabor que te sigue a todas partes. Martini es ese deseo de vivir cada instante. Martini es esa agradable sensación que te está esperando. Su brillante sabor tiene vida y color. Es Martini. Un Martini invita a vivir. Mencionábamos hace instantes en el comienzo la RTC, o sea, la red televisora color del interior del país, y vamos a brindarles a ustedes cuáles son los canales que integran esta cadena del saber de Martini Pregunta. Canal 3 de Colonia, 8 de Rosario, 12 de Fraiventos, 3 de Paysandú, 8 de Salto, 3 de Artigas, 10 de Rivera, 7 de Tacuarembó, 12 de Melo, 13 de Minas, 11 de 33. Y en diferido, los canales 7 de Rocha y 8 de Bella Unión. Es decir, que los demás transmiten en forma directa y simultánea. Emisoras radiales, CX14, El Espectador de Montevideo, y CX22, Universal. Antes de recibir al primer participante de la noche, queremos leer un telegrama que seguramente a todos nosotros, componentes de Martini, nos llega muy de cerca, y a ustedes, el querido público, también. Felicito firma Martini, jurado y equipo ciclo 1982. Éxito y afectuoso saludo a los participantes. Irlay Casal de León. Muchas gracias. Este ha sido uno de los triunfadores del ciclo anterior, ganador del ciclo anterior, conjuntamente con la señora Molinelli de Prieto. Muchas gracias por su telegrama. Siempre será bienvenido al estudio de Tele12 cuando quiera venir a acompañarnos en estas instancias. Instancias no definitivas, decíamos en la noche de hoy, pero sí emocionantes. 3 participantes con 4 puntos, uno con 3, otro con 2 puntos. No está todo dicho todavía. Y vamos a recibir a quien tiene 3 puntos, al señor Heber Batista, como primer participante de la noche, con el aplauso del público presente. Gracias, Silvia. ¿Qué tal, Heber? Muy bien. Como siempre, este programa se caracteriza por la diversidad de temas, pero como siempre, el fútbol está presente. Sí. Nos gusta a todos los uruguayos, a pesar de no tener la suerte de participar en este mundial. Heber Batista, tu ficha, dice: casado, técnico electricista, se domicilia en Inca 2234, apartamento 002. ¿Está bien? Sí, está bien. El tema elegido, campeonatos mundiales de 1930 a 1978. El jurado es el señor Ricardo Lombardo, quien redacta las preguntas que tú tienes que contestar. Heber Batista, dice aquí casado. No habíamos hablado
de esta particularidad. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. Dos hijos. Sí. Martín de 5 años. Martín y de 5. Sí, y Laura de 2. Y Laura de 2. Nos habíamos olvidado de ellos. Acá está papá y vamos a desearle suerte, Martín y Laura, a Heber Batista con los campeonatos del mundo del 30 al 78. El diario decía que se incluía este último campeonato, el diario, pero nosotros sabemos que es hasta el 78, Sí, nada hasta el más. 78. ¿Qué puedes opinar y decirnos acerca del campeonato mundial que se avecina? Y bueno, que ¿Cómo toda la ves? prensa dice que los favoritos, como siempre, son Brasil o Alemania. Creo que también España es un firme candidato por ser europeo y ser locatario. Y Argentina. Sí, Argentina también. Dividiríamos entonces, según las estadísticas, dicen Brasil y Alemania. Pero también tenemos que considerar al locatario, que es España y Argentina, por su brillante trayectoria. Sí, yo creo que ¿Qué opinas tú? los equipos europeos van a ser muy difíciles de ganar. Claro, están allá, ¿no? Por lógica, va a ser, me gustaría de alma de que un equipo sudamericano volviera a ganar como en el 58 Brasil en Europa, pero va a ser muy difícil. Contra el arte del fútbol y la calidad a veces no se puede luchar. Y esperemos que nuestros cuadros sudamericanos puedan imponer esa cualidad excepcional que tiene Brasil, por ejemplo, o Argentina. Esperemos que sí. Y a Argentina no le falta fuerza en esta oportunidad. No, por favor. Te invito a pasar a cabina y en nombre de Martini, Gracias. mucha suerte. Campeonatos mundiales. Gracias, aquí está la pregunta. Desde 1930 a 1978. Pregunta redactada por el señor periodista Ricardo Lombardo. Es la pregunta número 5 que deberá contestar nuestro participante. Recordamos que ha perdido solamente un punto, contestó bien a 3 preguntas. El tiempo Martini es de 1 minuto y se le otorga al participante luego de leerle la pregunta o releerla como única opción en caso de que lo solicite. Te rogamos nuevamente tranquilidad y que nos digas si quieres volverla a leer en caso de no tener la total seguridad de la respuesta. Perfecto. Suerte en nombre de Martini. La pregunta número 5 dice así: solo en 2 oportunidades se enfrentaron por la disputa de los campeonatos mundiales las selecciones de Argentina e Inglaterra. Uno de esos enfrentamientos de no muy feliz recuerdo transcurrió en Londres, en el Mundial de 1966. Fue un partido muy polémico por la mala actuación del árbitro alemán. Se conceptó entonces que la expulsión del jugador Ratín constituyó una evidente injusticia y que solo tuvo la finalidad de facilitar el triunfo a los ingleses. La pregunta es, ¿podría indicar en qué otra oportunidad, por la disputa de un campeonato mundial, se enfrentaron Argentina e Inglaterra? Sí, entendí. ¿Entendiste? Tiempo, Martini, y suerte. En el Mundial de Chile de 1962. Punto, Martini. ¿Recuerdas el score? Sí, Inglaterra 3, Argentina 1. Inglaterra 3, Argentina 1. Se jugó el 2 de junio en la ciudad de Reykjavik. Muchas gracias y felicitaciones por tu actuación. Un punto más, Martini, para nuestro participante, Heber Batista, en esta primera ronda de la noche. Señoras y señores, ahora el aplauso es para el segundo participante, Fernando Funes. ¿Cómo te va, Fernando? Fernando Funes, señoras y señores, es un joven estudiante soltero con domicilio en la calle Quiebra Yugos 4671. La calle de nombre difícil. Tema, obras de Richard Wagner. Jurado, doctor Pedro Ipuche Riva. Hasta el momento dio respuesta correcta a todas las preguntas formuladas, tiene por lo tanto 4 puntos. De los invictos en el programa de Martini Pregunta. ¿Cómo te sientes en esta condición? Bueno, por ahora me siento muy bien y más tranquilo que en los programas anteriores. Bueno, por si algún televidente o oyente se perdiera nuestro primer programa en el que hablamos de la actividad de cada uno de ustedes, yo quiero retrotraerme un poco a aquel primer programa donde te preguntábamos sobre tu actividad. Estudiante, en este momento, tu dedicación es solamente para Wagner, ¿no? Solamente para la música, sí. Bien, ¿cuál es tu aspiración de futuro, tu vocación como estudiante? Decías en el primer programa que te gustaba la química y habías estudiado química. Sí, pero lamentablemente tuve que interrumpir los estudios. Bueno, tus jóvenes 20 años te dan todavía la oportunidad de adentrarte con la misma devoción que seguramente estudias Wagner
algo productivo para el futuro, ¿no es cierto? Quizás. Deseamos que así sea. Está todo dicho, obras de Richard Wagner, jurado Pedro y Pucherriba, y nosotros te deseamos muy buena suerte Muchísimas en esta gracias. nueva pregunta, la quinta del programa. Gracias. A cabina entonces, Fernando Funes, 20 años de edad. Obras de Richard Wagner. El doctor Pedro y Pucherriba ha redactado la pregunta que está en nuestro sobre, que es la número 5 de este ciclo y de esta primera serie de clasificación. Ya saben ustedes, para la serie de clasificación son 3 en total. El primer premio es de 30.000 nuevos pesos, 15.000 nuevos pesos para el segundo, y son los dos únicos que podrán continuar, es decir, llegar a la final. Primero y segundo. ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente. Pregunta número 5 de Martini, suerte. Dice así: Muchas la gracias. primera parte de la tetralogía El Anillo de los Nibelungos es un gran prólogo en 4 escenas denominado El Oro del Rin. La música comienza con un inmenso pedal escribiendo el fluir de las aguas, y la acción presenta muy pronto al enano albérico persiguiendo en vano a las ninfas del Rin, hasta que descubre el deslumbrante oro que da lugar al nombre de la obra. La pregunta es esta: ¿a qué debe renunciar para siempre Albérico para poder convertirse en el dueño del oro? Esa es la pregunta. ¿La entendiste o te la vuelvo a leer? Perfectamente. Tiempo, Martini, suerte para ti. Bueno, él mismo lo dice en su frase, Verflucht ich die Liebe, o sea, debe renunciar para siempre al amor. Punto, Martini. Brillante contestación. Hasta lo ha dicho en alemán. Señoras, señores, continuamos con Martini Pregunta, y les decía en el comienzo, un programa que promete muchas emociones, y no está todo dicho. Fernando Funes fue nuestro segundo participante, y vamos al tercero, Gabriel Marquicio. Con el aplauso del público presente. ¿Cómo estás? Hay un telegrama para el Un señor. telegrama, gracias Silvia. Marquicio, ¿no sabías nada del telegrama? Algo sí. Ah, Ya me habían dado noticias. Estamos contigo y suerte, dice nada más. Tribu, ¿por qué le habrán puesto acento a tribu? Tribu no sé por qué lo pusieron. Tribu Pluma Loca. ¿Qué es esto? ¿Me puede contar? No, es un apodo de un grupo de amigos nomás. Un grupo de amigos, Que nos estudiantes. pusieron sí. No, de todas las edades. Ah, de todas las Desde edades. 60 hasta... No, es muy reducido el círculo, ¿no? Pero Muy bien. hay gente que... ¿Pluma? Pluma loca, es Pluma Loca. un divague Está así, bien, sí. un divague. Gabriel Marquicio, señoras, señores, es soltero, estudiante de arquitectura, se domicilia en Danubio 5026. Eligió el tema Vida y obra de Salvador Dalí hasta 1950. Jurado de Marquicio es la profesora Alicia Haber, quien a su vez redacta las preguntas. Tiene 4 puntos, Gabriel. Ha dado respuesta correcta a todas las preguntas y es también de los invictos. Vamos a repasar un poco tu actividad. Estudiante de arquitectura, Actualmente sí. actualmente. Además, ¿qué otra actividad desempeñas? Y me desempeño como técnico constructor. Técnico constructor, ¿ya estás actuando como técnico No, constructor? he trabajado. Has trabajado. He trabajado, pero actualmente no. Práctica, digamos, ¿no? Práctica, Y sí. en cuanto a arquitectura, práctica por dibujo, por pintura. Más que nada es por eso, sí. Más que nada es por eso. he Así que entrado ahora. estudias, pintas además, Pinto, además. tipo Salvador Dalí. No, ¿Qué, lo he superado ya. Al principio la absorción es... qué es lo que superaste? La tendencia. Ah, la tendencia. La tendencia, lo he superado, no, sigo pintando, pero eso, Claro, claro. eso es natural, ¿no? Claro, Yo claro. pienso que es natural. ¿Qué que tipo es de cosas inevitable. pintas? Surrealismo es. ¿Ah, sí? Es del estilo, pero completamente me deslindé de él. ¿Cómo podrías definir un cuadro tuyo en este momento? Me estoy tirando al pop, ¿Ah, sí? a la... Ah, pero nos gustaría mucho verlo. a los ¿Hay alguna recortecitos. exposición? Sí, hasta el domingo el grupo de estudiantes de arquitectura expuso en el Encontrazo, en la Ciudad Vieja, en el Club Católico. Y ya se Grupo de levantó. arquitectura se llama El Encontrazo. es- El Encontrazo a raíz de una revista publicada que se llama Trazo, que es muy conocida Claro, en el claro. ambiente universitario. Y organizó un Encontrazo con música, audiovisuales. Estuvo muy bueno. Comentábamos el otro día con amigos lo importante del tema que desarrollas a través de tu edad, de tu participación en este programa, porque Salvador Dalí siempre lo vimos en las revistas, aparatoso, extrovertido, con sus bigotes larguísimos, sus ojos saltones, su indumentaria estrafalaria, pero además sabíamos de la pintura, pero no sabíamos, por ejemplo, que había participado como escenografista en una obra,
y además con música de Wagner y todo ese tipo de inquietudes que estamos descubriendo a través de las preguntas que se te formulan y que es interesante para la gente joven, muy joven inclusive, que uno encuentra y nos habla del programa de Martini que interesa a todas las edades como en tu club. Le deseamos mucha suerte en nombre de Martini. Adelante. Gracias. La pregunta número 5 para Gabriel Marquisio, con vida y obra del pintor catalán Salvador Dalí hasta 1950. La profesora Alicia Haber ha redactado la pregunta número 5 para este participante que, según mencionábamos, está invicto, es decir, que ha contestado acertadamente todas las preguntas que se le han formulado hasta el día de hoy. Para la pregunta número 5, al nombre de Martini, también mucha suerte. Gracias. ¿Escuchas todo bien? Perfecto. La pregunta dice así: uno de los pensadores contemporáneos que más influyó en Dalí y en el movimiento surrealista fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. En 1938, Dalí tuvo la oportunidad de conocer a Freud. Recordó esa entrevista con las siguientes palabras: hasta entonces me sentía tentado a considerar a los surrealistas que aparentemente me habían elegido como santo patrón, como locos integrales. Aquel joven español, con sus espléndidos ojos de fanático e innegable dominio técnico, me impulsó a reconsiderar mi opinión. Toda la obra de Dalí estuvo influenciada por el pensamiento de Freud y el pintor catalán llegó inclusive a definir su personalidad con una expresión freudiana. Esa expresión aparece no solo en sus escritos, sino también como texto en el inquietante collage El niño de la rata, realizado en 1939. Te pregunta Martini lo siguiente: ¿cuál es la expresión de Freud que aparece escrita en el collage El niño de la rata y que Dalí empleó en sus textos para definir ciertos rasgos de su personalidad? ¿Entendiste la pregunta? ¿O tengo dudas, sí. Te la vuelvo a leer totalmente, no hay ningún problema. Dice que uno de los pensadores contemporáneos que más influyó en Dalí y en el movimiento surrealista fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. En 1938, Dalí tuvo la oportunidad de conocerlo y Freud recordó esa entrevista con las siguientes palabras: hasta entonces me sentía tentado a considerar a los surrealistas que aparentemente me habían elegido como santo patrón, como locos integrales. Aquel joven español con sus espléndidos ojos de fanático e innegable dominio técnico me impulsó a reconsiderar mi opinión. Toda la obra de Dalí estuvo influenciada por el pensamiento de Freud y el pintor catalán llegó inclusive a definir su personalidad con una expresión freudiana. Esa expresión aparece no solo en sus escritos, sino también como texto en el inquietante collage El niño de la rata, realizado en 1939. La pregunta es: ¿cuál es la expresión de Freud que aparece escrita en el collage El niño de la rata y que Dalí empleó en sus textos para definir ciertos rasgos de su personalidad? Tiempo, Martini, y suerte para ti. Tienes 1 minuto. La expresión de Freud es esta: ¿qué ejemplar más típicamente español? ¿Qué fanático? Yo no tengo esa respuesta, tengo perverso polimorfo. ¿Perverso polimorfo? Eso es lo que yo tengo, que Puede figura ser. como texto en el collage El niño y la rata. Puede ser, sí. Dice así: ¿cuál es la expresión de Freud que aparece escrita en el collage El niño y la rata? La profesora Alicia Haber dice que es perverso polimorfo. Es correcto, sí. Es ¿Bien? correcto, sí. Muchas gracias, además, por tu sinceridad. No. Nuevamente merece el aplauso a pesar de haber perdido el punto Gabriel Marquisio, de brillante actuación. Señoras, señores oyentes y televidentes, una pequeña pausa mientras controlamos el puntaje y, por supuesto, disfrutamos con ustedes de la pausa comercial. Adelante, señor director. ¿Sí? Tenía deseo de escucharte. ¿Estás solo? En compañía de un poco de música y un buen vaso de whisky. Un William Lawson.
Junto a ti, la velada sería perfecta. William Lawson, ¿has dicho? Ya podrías comenzar a servírmelo. Pero sugiero solo 2 dedos y con mucho hielo. En cuanto al hielo, veremos. Enciende tu velada con un gran scotch, William Lawson's. Señoras, señores, Martini pregunta por 100.000 pesos. Camino a esa gran final de los 100.000 pesos, hay 3 series de clasificación, por 30.000 nuevos pesos al primero, 15.000 nuevos pesos al segundo. Y les decíamos en el comienzo de este programa que se iban a producir variantes fundamentales y que era una noche realmente emocionante. Heber Batista sumó un punto más con su tema y lleva 4 puntos. Fernando Funes sumó 1 más también, lleva 5 puntos. Gabriel Marquicio ha perdido 1 recientemente, quedó en 4 puntos, pero aún queda una pregunta más por hacerle en la noche de hoy. También quedan los demás participantes, Juan Carlos Aguilar, Liliana Baroncini. Ya lo saben ustedes, y los señores participantes, son 2 preguntas por programa, en 2 rondas consecutivas que brindamos a ustedes todos los martes por Tele12 y la RTC y las emisoras radiales participantes. Las preguntas bien contestadas dentro del tiempo de Martini, que es de 1 minuto, tienen el punto Martini correspondiente. Pasado ese tiempo, 0 punto o mal contestada, 0 punto. Aquel participante que faltare por cualquier causa, sea justificada o no, perderá los 2 puntos en disputa de ese día. Esperemos que esto no ocurra. Juan Carlos Aguilar y Liliana Baroncini son, a partir de este momento, los participantes que continúan esta primera ronda de la noche de este tercer programa de la primera serie. Adelante, por favor, con Silvia. Recibimos a Juan Carlos Aguilar. Gracias, Silvia. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bueno, ya es figura familiar entre nosotros al tercer programa. Decíamos, vertiginosamente se nos va el tiempo de las manos. Ya estamos en el tercer programa, en el tercer martes. Parece mentira. Juan Carlos Aguilar dio respuesta correcta a 2 de las 4 preguntas formuladas, tiene 2 puntos. Es casado, tiene 3 hijos, ¿es así? ¿Recordamos los nombres de los chicos? Sí, Carlos, el mayor, Jimena, la nena, y César Augusto, el más pequeño. ¿Cuántos años tiene? El más pequeño va a cumplir 2. Va a cumplir 2. Perito ingeniero mecánico, se domicilia en la calle Grecia 3954. El tema elegido, historia del Tercer Reich desde 1939 a 1945. El jurado es el profesor Carlos Pitaluga Vidal, que es además coordinador del programa. Juan Carlos Aguilar. El tema elegido, hablábamos en el primer programa, historia del Tercer Reich, del 39 al 45. Su pasión por el tema. Bueno, yo no la calificaría exactamente de pasión, meramente lo ha interés. llevado a estudiarlo y a interesarse. Efectivamente. Sí, en principio es una suerte de válvula de desahogo en cuanto a, bueno, por tratarse de un tema histórico y por no ser ninguna de mis actividades compatibles con la historia, digamos que una forma de esparcimiento es leer algo que no esté directamente concatenado con mi trabajo. Bueno, y hay que ejercitar esa memoria, porque el otro día usted reconoció y conocía el nombre de la respuesta, el nombre del, se le había preguntado. Efectivamente, y sí, no la recordó en no ese lo momento. ubicaba en el conjunto, lo que sucede es que... Y el tiempo, Martini, a veces parece corto, ¿verdad? Pero usted no, debe pienso que el tomarlo con tiempo calma. es suficiente, perfectamente suficiente. Perito ingeniero mecánico, díganos un poco acerca de su actividad nuevamente, a pesar de que ya lo hablamos en el primer programa. Bueno, la actividad fundamental es el cargo que desempeño en el taller mecánico central de Conaprole, de donde soy jefe. Además soy docente en la Facultad de Ingeniería, en las asignaturas de diseño de máquinas y máquinas. Soy consultor técnico, control estadístico de la calidad y estudio de trabajo. Esa es una actividad un poco intermitente, o sea, pues a nivel de asesoría, y doy clases particulares de física, química y matemáticas. ¿Y a qué hora lee sobre la historia del Tercer Reich? Bueno, quizá ahí esté en parte la explicación de bueno, la no muy auspiciosa actuación. No, pero mire que, como puedo dije en el sobrellevar. comienzo, va usted muy bien, igual que los demás participantes. No está todo dicho, No, por supuesto. 2 puntos no es nada, y puede recuperarlos hoy, así se lo deseamos en nombre de Martini. Pase a cabina número 1. Gracias Silvia. Juan Carlos Aguilar. Historia del Tercer Reich desde 1939 a 1945.
El profesor Carlos Pitaluga me envía la pregunta número 5. Recordamos que lleva 2 puntos Juan Carlos Aguilar con el tema elegido. Ya están colocados los auriculares. Gracias, Silvia. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Suerte, el nombre de Martini para la pregunta número 5 y dice así. El 16 de diciembre de 1944, Hitler lanza en los Ardenes la que será su última ofensiva en el frente del oeste. El ambicioso objetivo era reconquistar Amberes. Después de un avance de sus tropas, estas son detenidas en medio de una gran tormenta de nieve por las tropas norteamericanas que Eisenhower envió. La 101 División Aerotransportada de McAuliffe resistió a los alemanes a pesar de haber quedado completamente rodeada, y al mejorar el tiempo, la aviación aliada transformó la ofensiva de Hitler en retirada. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el lugar en que McAuliffe resistió todos los ataques nazis? ¿Entendió la pregunta o se la vuelvo a repetir? Si me la puede repetir. Piense mientras tanto. El 16 de diciembre de 1944, Hitler lanza en los Ardenes la que será su última ofensiva en el frente del oeste. El ambicioso objetivo era reconquistar Amberes. Después de un avance de sus tropas, estas son detenidas en medio de una gran tormenta de nieve por las tropas norteamericanas que envió Eisenhower. La 101 División Aerotransportada de McAuliffe resistió a los alemanes a pesar de haber quedado completamente rodeada, y al mejorar el tiempo, la aviación aliada transformó la ofensiva de Hitler en retirada. Se le pregunta lo siguiente: ¿cómo se llamaba el lugar en que McAuliffe resistió todos los ataques nazis? Tiempo, Martini, y suerte para usted. Momento de noción. El participante no nos escucha, aislamos la comunicación de audio para que pueda pensar tranquilamente. Están transcurriendo los 20 segundos y vamos a anunciarle cuando le quedan 20 más, o sea, cuando transcurran los 40 segundos. La pregunta ha sido clara, el participante está buscando en la memoria, realmente en un tema extenso, le está costando. 39, 40 segundos, le quedan 20. No lo tengo bien preciso, creo que es en las inmediaciones de Sedan. No, Bastogne. Bastogne. Lamento mucho. Igual el aplauso del público presente, muchas gracias. Bastogne es la respuesta correcta y queda todavía con 2 puntos Juan Carlos Aguilar. Bien, señoras, señores, nos queda ahora recibir a nuestra próxima participante de la noche de hoy, quinta y última del elenco, para terminar la primera ronda. Viene acompañada, una grata compañía de Silvia. ¿Cómo está, señora? Con varios telegramas para usted. Antes de leerle los telegramas, ¿cómo decía, perdón? La gente es muy amable. La gente es muy amable, ¿cómo no? Y ustedes se conquistan la simpatía de todo el público. Cada uno tiene sus admiradores, obviamente. Sobre el telegrama anterior, que usted no recordaba, el apellido Baroncini, ¿resultó ser un familiar? No sé. Yo no recordaba porque no conozco ningún Baroncini, salvo mis familiares, por supuesto, ¿no? Pero la casualidad es que esa señora me había llamado hace unos años diciendo que había visto mi apellido en la guía. Ah, ¿la guía la encontró? Sí, y que ella era Baroncini, pero no sabía su origen, y que a lo mejor éramos parientes, y que... Qué lindo, ¿verdad? Lindísimo. Quiere decir, arriba los Baroncini, ese telegrama, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo anoté, le pedí su número para llamarla, y después esa cosa que pasa en el apuro, yo perdí el papel. Pero ahora se ha comunicado nuevamente con usted. Y ella se comunicó, y yo llamé a la agencia de telégrafo para que me dieran a la dirección de ella y me comuniqué con ella y nos vamos a encontrar. Quiere decir que por lo menos los 2 Baroncini que están en este Aunque país no se han seamos comunicado. parientes, no importa.
hay simpatía y hay amabilidad. Pueden ser a del la mismo señora. lugar, usted es italiana, Sí, pero- recordamos desde el primer programa de dónde es Bolonia. exactamente, de Bolonia. Pero ella no se acuerda, la señora no se acuerda. No se acuerda. No se acuerda de dónde es. Los telegramas, ¿se los leemos? Bueno. Dice, confiamos en su éxito, Lourdes y Luján Gugliucci. Muchísimas sí? gracias, sí. Después se lleva los telegramas de recuerdo. ¿Cómo no? Personal y alumnos de la Escuela Italiana de Montevideo felicitan y alientan a su querida maestra y compañera en tan brillante demostración de conocimientos. Muchísimas gracias, muy amables. Luciana Baroncini. Feliz reaparición material a través de excelente programa televisivo, desde una infancia plena de vivencias con el dinamismo de las personas queridas a través del tiempo hasta un presente que fue pasado. Y gracias a una magistral obra que la trasladará al paradisíaco círculo de la victoria justa. Mario Cironi. Un antiguo ¿Recuerda? alumno también, sí. Recordamos Qué que usted es amable. maestra de la escuela italiana. Exactamente. Que está en Carrasco. En Carrasco. Y además del curso normal de la escuela, del CONAE, esa institución da clases de italiano y de inglés. todo el Y de programa inglés. italiano y de inglés. Todo el programa Usted da italiano. solamente el italiano. Yo doy ¿Sí? italiano y la materia. Yo doy el programa que se da en Italia. El programa que se da en Italia. Quiere decir que un niño que salva un examen acá y se traslada a Italia puede pasar tranquilamente Perfectamente. en la escuela de allá. Vamos a leer su ficha completa. Soltera, maestra de la escuela italiana, se domicilia en la Ravide 2892, apartamento 102, ¿correcto? Correcto. El tema elegido, la Divina Comedia. Jurado, licenciado, profesor Jorge Medina Vidal, en estos momentos ante cámaras. Le fueron formuladas 4 preguntas contestando correctamente todas ellas, por lo tanto, tiene 4 puntos. Le deseamos la misma suerte y con gracias. tranquilidad. Gracias. Cabina número 1. Gracias, Silvia. Mientras Silvia recoge los telegramas para llevarlo de recuerdo a nuestra participante, la maestra Liliana Baroncini se dirige a la cabina número 1 del estudio C de color de Tele 12 con su habitual semblante sonriente y estamos esperando que le coloquen los auriculares. Ya hay otro cuidado de parte de Silvia que con los caballeros, es decir, el cuidado del acicalamiento del peinado. La pregunta número 5, señorita Liliana Baroncini, suerte el nombre de Martini, dice así. Virgilio fue el poeta clásico que la baja Edad Media más admiró con profundidad. Su elección como guía de Dante ya es un argumento irrebatible para destacar a ese pagano que fue considerado como un alma naturalmente cristiana. Pero en su obra, algunos puntos menores podrían oponerse al deseo de unir al gran poeta mantuano con la teología cristiana. Por ejemplo, Virgilio en su Eneida y en el libro VI pone en boca de Sibila un juicio que Dante respetuosamente rechaza y enseguida le pide una explicación. La pregunta es, en el canto 6 del Purgatorio, ¿qué juicio rechaza Dante de la obra de Virgilio que se refiere a la oración? ¿Entendió? Se la vuelvo a leer. Con mucho gusto. Entendí, pero Vamos a leerla de nuevo, ¿verdad? Sí. Dice, Virgilio fue el poeta clásico que la baja Edad Media más admiró con profundidad. Su elección como guía de Dante ya es un argumento irrebatible para destacar a ese pagano que fue considerado como un alma naturalmente cristiana. Pero, en su obra, algunos puntos menores podrían oponerse al deseo de unir al gran poeta mantuano con la teología cristiana. Por ejemplo, Virgilio en su Eneida y en el libro VI pone en boca de Sibila un juicio que Dante respetuosamente rechaza y enseguida le pide una explicación. La pregunta es, en el canto 6 del Purgatorio, ¿qué juicio rechaza Dante de la obra de Virgilio que se refiere a la oración? Tiempo, Martini, y mucha suerte para usted. Bueno, me parece que es cuando Palinuro en la Eneida le pide a la Sibila de llevarlo al infierno.
Virgilio le dice que los dioses no pueden hacer su deseo. En fin, Dante lo que rechaza son las oraciones que Dante rechaza. Rechaza las oraciones, dice usted. Las oraciones porque no son en gracia de Dios, porque son hechos por gente que no son en gracia de Dios. Está perfecto el concepto, la respuesta sería la inutilidad de los rezos. Está dicho, señora, felicitaciones, punto Martini. Es el concepto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Señoras, señores, ha finalizado aquí la primera ronda de clasificación y la señorita Liliana Baroncini, en una respuesta conceptual, logra llegar a la definición cabalmente y obtiene así un punto más en su brillante carrera del saber en nuestro programa. A ver, Julio César Ocampos, ¿cuál es el puntaje hasta el momento? Adelante, por favor. Heber Batista, 4 puntos. Señor Fernando Funes, 5 puntos. Señor Gabriel Marquicio, 4 puntos. Señor Juan Carlos Aguilar, 2 puntos. Y señorita Liliana Baroncini, 5 puntos. Estábamos siguiendo a Julio César Ocampos en el puntaje con los participantes y les decía, esta noche es excepcional. Excepcional también la invitación que tiene Martini para ustedes. Adelante, señor director, y luego continuamos en la segunda ronda de Martini Pregunta por 100.000 nuevos pesos. Este año también estará en competencia en el programa del saber. La competencia de ustedes, recortando los cupones, como decía Julio César Ocampos, y haciéndose acreedores martes a martes de ese precioso barcito de Martini que cualquiera desea tener en su hogar. El puntaje hasta el momento se lo recordamos a todos ustedes mientras nos anuncian el reenganche con la RTC. 4 puntos, Heber Batista. Fernando Funes 5, Gabriel Marquicio 4, Juan Carlos Aguilar 2, Liliana Baroncini 5. Excepcional programa de preguntas y respuestas llegando a todo el país y más allá, como decíamos en el comienzo, a través de las emisoras radiales participantes. Cabinas 1 y 2 alternativamente y la segunda ronda de la noche por la pregunta número 6. Heber Batista, no tengo acá la pregunta aún, pero tengo un telegrama que acaba de llegar en estos momentos como aliento. Dice, adelante, contigo ganamos todos. Carlos Vaz y familia. Muchas gracias. ¿Por qué dice ganamos todos? ¿Van en el premio también? Sí. Bien, las felicitaciones de los amigos y la pregunta número 6 para Heber Batista que participa con los campeonatos mundiales del 30 al 78. El señor Ricardo Lombardo, conocido periodista y ya de actuación en nuestro programa de años anteriores, ha redactado la pregunta. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfectamente. Pregunta número 6. Suerte el nombre de Martini. Gracias. Dice así. En el partido de su debut en el Campeonato Mundial de 1974 en Alemania, a Uruguay le tocó enfrentar a Holanda, que resultó la sensación del certamen. En aquella tarde, a pesar de la marcada superioridad de los holandeses, el tanteador fue de 2-0. El primer gol fue anotado a los 9 minutos de juego y el segundo cuando apenas faltaban 4 minutos para terminar esa lucha por el mismo Scorels. ¿Podría indicar cuál fue el jugador holandés que le convirtió a Uruguay los 2 goles en el partido disputado en el Mundial de 1974? Sí. ¿No la vuelvo a leer? No, no. Tiempo, Martini, y suerte para usted. Rep. Johannes Rep. Punto, Martini. Muy bien, felicitaciones. Cabina número 2, Silvia. Y aquí tenemos a Fernando Funes con su aspecto impasible y con las obras de Ricardo Wagner en su memoria. ¿Me estás levantando el volumen? ¿Me escuchas bien ahora? Sí, muy bien. El doctor Pedro Ipuche Riva ha redactado la pregunta número 6. Estudiante, dedicado con pasión a la música de Wagner, está contestando acertadamente hasta el momento todas las preguntas. Sigue invicto. Suerte el nombre de Martini para la pregunta número 6. Muchísimas gracias. Y dice así. Casi todas las grandes producciones teatrales de Wagner comienzan por una desarrollada pieza denominada obertura o preludio, según los casos. La pregunta es,
¿En cuál de esas piezas de apertura Wagner describe magistralmente una terrible tormenta? ¿Entendiste la pregunta o te la vuelvo a leer? No, la entendí perfectamente. Tiempo, Martini, y suerte. Fue en la ópera El buque fantasma o El holandés errante. El buque fantasma, en la obertura de El buque fantasma. Punto, Martini. Fernando Funes entonces llega en estos momentos a los 6 puntos, es decir, de las 6 preguntas en disputa, 6 contestadas acertadamente. Y tenemos la pregunta para la cabina número 1, donde nos encontramos con Gabriel Marquicio, que esta noche dejó un punto, pero no es nada. Vida y obra de Salvador Dalí hasta 1950. La profesora Alicia Haber ha redactado la pregunta número 6, por la cual el nombre de Martini te deseamos mejor suerte que en la anterior. Gracias. Con tranquilidad, y podemos leerla nuevamente, es el recurso. La segunda lectura, no la olvides. La pregunta número 6 dice así: el polifacético Dalí diseñó diversos avisos comerciales y decoró varios escaparates en los que volcó su inagotable fantasía. Pero estas experiencias no fueron siempre gratificantes. A veces, como le sucedió a fines del año 1939 en Nueva York, sus ideas originales no eran respetadas. Estas alteraciones provocaron litigios y reacciones violentas del pintor que lo llevaron a enfrentarse con la justicia y a escribir su manifiesto, Declaración de Independencia de la Imaginación y de los Derechos del Hombre a su propia locura. Entre los diseños que generaron esas reacciones se encontraban los de las vidrieras de una tienda neoyorquina y los de un pabellón para la Feria Mundial de Nueva York. La pregunta, Martini, es la siguiente: ¿cómo se llama la tienda neoyorquina que contrató a Dalí en 1939 para decorar sus escaparates y luego no respetó sus ideas originales, dando lugar a un sonado litigio? ¿Entendiste la pregunta? Sí, completamente. Tiempo, Martini, y suerte. Von Witteler. Punto, Martini. Felicitaciones. Von Witteler. Magnífica pregunta, el desarrollo que nos da el conocimiento del artista, del tema elegido por el participante, y todo esta noche sigue en forma magnífica. Adelante, señor director, y sirva a usted el próximo corte. Martini invita a vivir. Bien, señoras, señores, continúa Martini Pregunta por 100.000 nuevos pesos. Tercer programa de la primera serie de clasificación por 30.000 nuevos pesos al primero, 15.000 nuevos pesos al segundo. Como ustedes saben, son 3 series de clasificación. De cada una de estas 3 series se extraen 2 participantes. Primero y segundo, que pasan a la finalísima de Martini, donde volvemos a obtener 6 participantes en disputa, cada uno con los mismos temas con que participaron en las ruedas de clasificación, para llegar a los 100.000 nuevos pesos de la final. El segundo premio grande será de 40.000 nuevos pesos, luego un premio de 20.000 y 3 premios estímulo de 10.000 nuevos pesos. En las semifinales, aquellos participantes que queden fuera de competencia por no haber logrado puntajes de primero y segundo, tienen igualmente un premio estímulo de 5.000 nuevos pesos, lo que significa que por solo hecho de participar ya son gratificados por Martini, que auspicia en forma exclusiva este programa de preguntas y respuestas, que, como decíamos, ya estamos en cadena, sí, llega a todos los rincones del país.
En cabinas 1 y 2 tenemos a los dos últimos participantes de la noche. Juan Carlos Aguilar hasta el momento con 2 puntos y la señorita Liliana Baroncini en la cabina número 2 hasta el momento en forma invicta con 5 puntos. Gracias, Silvia. La pregunta número 6 para Juan Carlos Aguilar sobre historia del Tercer Reich desde 1939 a 1945. El profesor Carlos Pitaluga Vidal, coordinador del programa, nos envía la pregunta y mi amigo, un poco más de optimismo, no se preocupe. La pregunta número 6 dice así: suerte el nombre de Martini. Muchas gracias. En abril de 1940 comienza la ofensiva de Alemania en el oeste. Dinamarca y Noruega son invadidas por las tropas de Hitler. Dinamarca capitula enseguida, pero Noruega resiste. Pero el 9 de junio debe rendirse. El rey de Noruega se refugió en Inglaterra. La pregunta es, ¿quién era ese rey de Noruega que ante el ataque nazi debió huir a Londres? ¿Entendió la pregunta? Sí, perfectamente. Tiempo, No, Martini. no sé si lo voy a pronunciar correctamente. Es Haakon VII. Sí, Príncipe punto, Carlos. Martini. Haakon VII. Correctamente, entonces, y recupera un punto el señor Juan Carlos Aguilar. Vamos ya entonces a la cabina número 2. 3 puntos entonces para Juan Carlos Aguilar, 5 puntos y vamos por el número 6. En la pregunta número 6, señorita Liliana Baroncini, su pregunta ha sido redactada por el profesor licenciado Jorge Medina Vidal. El nombre de Martini, suerte para usted nuevamente. Gracias. Y la pregunta dice así: la figura de Adán, el primer hombre, siempre atrajo la atención especialmente a Dante. En el canto 26 del Paraíso, el diálogo que mantienen nos entera en forma indirecta de las preguntas que los sabios de la época se hacían sobre los misterios del lenguaje y las respuestas que intentaban. Por ejemplo, ¿quién fue el inventor del idioma? Dante nos contesta que fue Adán. Pero Martini le pregunta, ese idioma que habló Adán, ¿cuándo se dejó de hablar? Según nos lo dice el primer hombre en este canto 26 del Paraíso. ¿Entendió o se la vuelvo a leer? Puede que... No, entendí, gracias. ¿Entendió? Bueno, repítala. Dice que la figura de Adán, el primer hombre, siempre atrajo la atención especialmente a Dante. En el canto 26 del Paraíso, el diálogo que mantienen nos entera en forma indirecta de las preguntas que los sabios de la época se hacían sobre los misterios del lenguaje y las respuestas que intentaban. Por ejemplo, ¿quién fue el inventor del idioma? Dante nos contesta que fue Adán. Pero Martini le pregunta, ese idioma que habló Adán, ¿cuándo se dejó de hablar? Según nos lo dice el primer hombre en este canto 26 del Paraíso. Tiempo, Martini, y suerte para usted. Están transcurriendo ya 13, 14 segundos. De no tener la contestación, porque no recuerdo que él diga, que Adán diga cuándo terminó de hablar. Él habla que antes era Dios, se llamaba I, después lo llamaban él, y que me parece recordar que el lenguaje evoluciona, pero exactamente cuándo termina no me recuerdo. Enseguida me parece que termina de hablar el idioma este. Siga hablando, que aún no ha llegado a la respuesta correcta. Digamos, recuerde que se le preguntó. Sí, yo entendí que se me pregunta cuándo se terminó de... Ya se terminó. Tiempo, Martini. Dice, en la época de Nemrod, cuando los hombres intentaron construir la Torre de Babel. Yo ahora estaba en el coloquio, en la conversación entre Adán y Dante, y trataba de recordarme si Adán le había dicho cuándo se terminaba. Yo quisiera que le pasaran... No, la contestación está muy bien. Soy yo que me desubiqué. Sí, está bien la contestación. Por si quería ampliar... La pregunta está muy bien, perdónenme. La pregunta está muy bien.
Yo pero estaba ubicada en la conversación con Dante y Adán. Claro, por eso yo le decía, No me acordé recuerde que- lo que se le preguntó, porque el reglamento dice que yo se la puedo leer 2 veces. Sí, sí, Si sí. yo, aunque sea la última parte, se la vuelvo a leer porque veía que usted estaba Sí, yo- desubicada, estamos contrariando los reglamentos y con ventaja de los demás participantes. supuesto. Por eso le decía, recuerde lo que se le preguntó. Sí, tiene razón. Lamentamos mucho que haya perdido este punto y usted también, por supuesto. Vamos a ver entonces qué ocurre en el próximo programa. Habíamos dicho a ustedes, señoras, señores oyentes y televidentes, que este programa prometía muchísima emoción y suspenso y que iba a darnos ya la tónica de lo que va a ocurrir en la primera serie de clasificación para una finalísima, que si así son las primeras rondas, ¿qué será de la finalísima? Adelante, Julio César Ocampo y Silvia. Bueno, ¿Cuál vamos es el...? ahora entonces Perdón. con el puntaje final, concluida la etapa de esta noche. Vamos en busca entonces del señor Heber Batista, que ha totalizado hasta la noche de hoy 5 puntos. El señor Fernando Funes, único invicto hasta este momento, 6 puntos. Señor Gabriel Marquicio, 5 puntos. Señor Juan Carlos Aguilar, 3 puntos. Y señorita Liliana Baroncini, también 5 puntos. Brillante, señoras, señores oyentes y televidentes, por la cadena de televisoras del interior del país, RTC, directamente y en forma simultánea desde el estudio C de color de Tele 12 y por las emisoras radiales X14, El Espectador de Montevideo y X22 Universal, volveremos a encontrarnos en esta apasionante carrera del saber. El Martini pregunta por 100.000 nuevos pesos. Gracias Silvia, gracias Campos, hasta el próximo martes. Martini, el sabor de tu mundo que invita a vivir, presentó el gran programa de preguntas y respuestas Martini Pregunta. Fue una producción del Departamento de Televisión de Imperio Asociados Publicidad. Los modelos que luce Silvia son exclusividades de La Calesa, Coronel Lorenzo Latorre 1388 y Río Negro 1334.